el youtuber. Escuchando que el uribismo le averiguó la vida a Beto. Y a pesar de que es amigo mío ya hace como 2 años, yo no sabía que hacía Uber. Entonces yo dije, bueno, pues si necesito un Uber, pues llamo a Beto. Mejor. Exacto. Pero bueno, Pero tremenda camioneta, ¿no? Sí. Tampoco es que sea es que mi mamá el me pobre enseñó, Beto. mi mamá y Diomedes me enseñó que si a ti te inspira a ser zapatero, tienes que ser el mejor. Y si a ti te inspira a ser Uber, que lo hagas en una camioneta, en una Lux Black SUV. O sea que tú eres un youtuber. Un youtuber. ¿Cuál es el balance del primer año de congresista? El balance de esta legislatura. A nivel personal de crecimiento, de aprendizaje, creo que me hice una carrera de economía en las comisiones terceras. Demasiados los documentos que hay que estudiar. Mamotretos de 300 páginas, el plan de desarrollo, proyecto de presupuesto que me dejó Santos, ahorita viene el que va a ser Duque, la ley de financiamiento, son documentos muy extensos, los debates son muy grandes y obviamente en esas comisiones hay gente que lleva muchos años y tiene mucha experiencia y solamente escuchar hablar horas y horas y horas y horas al ministro, a los asesores, al gerente del Banco de la República, a los senadores de la comisión, a los de las comisiones conjuntas cuando nos reunimos, pues eso le da a uno un aprendizaje, te cuento. Yo no soy economista, pero me pueden poner el economista que quieran y aprende uno muchísimo. ¿Y no le da sueño? Sí. Llego con sueño, pero como sé que hay gente pilas con la cámara lista Sí. a tomarle la foto a uno durmiendo, Eso le iba a decir. toca estar muy pilo porque el día que uno se duerma, esa foto ya queda para la posteridad. ¿Se arrepiente de haber entrado a la política? No. No, todavía no. Todavía no. ¿Qué ha sido lo peor que usted ha visto en el Congreso? La manera como se reparte en el país. Beto, como le decía ahorita en una reunión secreta que tuvimos, yo pensé que el país se lo robaban por debajo de la mesa y no, eso lo roban por encimita, legalmente, y es a través de leyes que están diseñadas para beneficiar o a los ricos o a los poderosos o a los traquetos o a los paramilitares o a los ladrones de tierra. Todo se hace a través de proyectos de ley legales que ellos mismos se aprueban. Pero como hay un jueguito que se llama el impedimento, entonces por decir algo, vamos a tramitar un proyecto de ley que beneficia a, nombremos los palmicultores o al azúcar, a los bancos. Entonces ahí levantan la mano o ponen un impedimento a una cantidad de personas diciendo yo no puedo votar ese proyecto porque yo recibí plata de ellos para mi campaña. Entonces se somete el impedimento a votación y resulta que todo el mundo lo niega y el tipo que recibió plata del banco puede votar para que ese banco tenga una rebaja de impuestos, por decir algo. Es una aberración. ¿Pero qué hace Gustavo para mitigar esto? Porque para algo existen los contrapesos. Denunciar porque no hay nada más que hacer. Si el país un día elige 60 senadores decentes, gente comprometida con el país, independiente, que no tenga compromiso con los poderosos de este país, uno puede cambiar las cosas. De resto, ahí lo que estamos haciendo es izar el himno, cantar el himno nacional. Ya que la raíz del problema es el sistema electoral que tenemos. Ahí nace todo, en la financiación de las campañas. Si tú le recibes plata al banco, al televisor, a la radio, al tipo del azúcar, a los poderosos, a los de los grupos económicos, después vas a legislar a favor de ellos. Y te olvidas que hay un pueblo que está esperando unas reformas, unos cambios. ¿Qué opina de las FARC? ¿Qué opina de los senadores de las FARC? ¿Qué siente tenerlos al lado? Además porque están al ladito suyo, ¿no? Ahí están arribita. Yo he dicho que una de las motivaciones que tuve para entrar a la política fue saber que las FARC iban para el Congreso. Me alegré mucho, me dio mucha alegría saber que esta gente que yo durante años había visto por los titulares de prensa masacrando pueblos, volando oleoductos, entonces saber que eso, verlos en el Congreso era la cristalización del proceso, para mí me llenó de mucha alegría. Llegué a darles la mano. ¿Por qué el pesimismo de los colombianos cuando sabemos que hace 20 años, 25 años, estallaban todos los días carros bombas en las ciudades principales? La guerrilla hasta llegó a tomarse una capital de departamento, se tomaban al día hasta 2 o 3, e inclusive cuando se tomaron Atagaima, ese mismo día se tomaron Prado, secuestros,
Y hoy en día, a pesar de que el panorama no es bueno, no suceden estas cosas. ¿Por qué existen algunos colombianos que extrañan esas épocas y sienten como una frustración cuando ven que esto ya no está pasando? ¿Es frustración o qué tipo de colombianos son esta Son dos gente? tipos de colombianos. Los que viven de la guerra, electoralmente y económicamente, usted sabe que la guerra mueve muchos contratos y lo hemos visto, hay muchos contratos corruptos. Y los que viven electoralmente, ellas son los que manejan el discurso del miedo para después venderse como bomberos. Es decir, asusto a la gente, pero le digo tranquilo que la solución soy yo, vote por mí. Ellos, los que viven de la guerra, son uno de esos tipos de colombianos. Los otros son los que le creen a esos. Pero no es gente mala, es gente equivocada, es gente manipulada. Usted sabe que los medios de comunicación llevan años, podríamos decir ya décadas, bombardeando a la gente con una información sesgada. Por ejemplo, mi mamá. Por ejemplo, el día que Santrich iba para el Congreso, cuando salió libre me dio una medallita, me dijo, mijo, venga. Estaba muy angustiada, me dice, mijo, mira, le doy esta medallita para que se proteja porque ese hombre malo va para allá. Yo no estoy diciendo que Santrich sea bueno, sino que es la percepción de ella, ¿no? Los medios harán que el malo parezca la víctima y la víctima parezca el malo. Lo malo es que es la parte de la polarización que no acepta que el otro tenga ideas distintas, que no acepte que el otro piense diferente, que no acepte que el otro tenga concepciones de la vida, de la economía, de la cultura diferentes. Al contrario, si hubiera un animismo sería terriblemente aburrido. Todo un país pensando igual. En Colombia todo el mundo petrista, o todo el mundo uribista, o todo el mundo fajardista, o todo mundo uribista, o todo mundo que nos ha llevado este odio visceral que nos sembró este señor Uribe, el de creer que solo él tiene la razón y que los que pensemos distinto somos terroristas, guerrilleros, todo lo que nos tratan a diario. Ahí es donde radica el mal del asunto, en la falta de cultura para reconocer la diferencia. ¿Usted cuál es el mejor senador? Sería injusto nombrar uno solo, pero para mí, a mi compañera Ida Bello, una belleza senadora. Masita. Energía, yo la he visto dar discursos a la 1 de la mañana cuando todos estamos dormidos, se para con una fuerza. Es una señora admirable totalmente. Lo que veníamos hablando, en el Centro Democrático hay gente muy juiciosa. Centro Democrático de gente muy juiciosa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Yo admiro mucho a María del Rosario Guerra. Mucho, es una señora estudiosa, es una señora que siempre que opina lo hace con argumentos. Hay otros que son muy buenos pero casi no van, es que hay mucho ausentismo. Yo lo dije en esa locución famosa del nido de ratas. Merecemos la fama que tenemos. Merecemos la fama de nido de ratas. ¿Qué es esto? La mayoría se roba la plata del Estado porque no van a trabajar. Pero en todos los partidos hay... ¿Quién es el peor? ¿Mejía? Mejía es el más grosero, pero el peor es Pulgar, yo creo. Manguito. Manguito es como un tipo ahí manipulable, yo no sé, nunca salió. ¿Crees que el país necesita un proceso de paz con el uribismo? Creo que el proceso de paz necesita que el uribismo deje de ponerle trabas. Además no son argumentadas. La mayoría de cosas que critican las quiso hacer Uribe, está probado. Él quiso hacer un proceso de paz con las FARC. Buscó incluso los aliados. Hubo unos acercamientos. Yo inclusive acepto que Álvaro Uribe vaya a la JEP y no pague cárcel, pero cuente la verdad. Cuente la verdad, cuéntele a este país, a las víctimas, cuéntele la verdad. ¿Cumplió lo que prometió? Donó su sueldo en obras sociales. Todos mis sueldos están perfectamente donados. En la Fundación Mano Limpia está, el que lo quiera pedir está el reporte de cada... Acabamos de entregarle una lancha a unos pescadores de Tumaco, muy pobres, víctimas de la violencia. Y no me aprovecho del Congreso ni en un vaso con agua. Ya pueden mirarme por los videos que sea. Allá desayunan, comen, almuerzan, manjares, pasan por mi lado. Y no he recibido todavía, ni voy a recibir en los 4 años, ni un vaso con agua. Una autocrítica de la centroizquierda. Somos muy desunidos. Nos tiramos muy duro entre sí.
Mientras que uno en el Centro Democrático ve unidad, en la derecha uno ve... Yo lo dije en una frase, ¿de acuerdo? En la frase famosa esa que dije en la campaña. La izquierda prefiere perder las elecciones a compartirlas. Y la derecha prefiere compartir las elecciones a perderlas. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Colombia? Uy, esa pregunta es muy jodida. Yo no quisiera que fuera Petro. Digamos el que está como al bate, digamos. Sí. Pero... Y Fajardo va a ser un jugador importante. Ha perdido, para mí Fajardo perdió mucha credibilidad dentro de la izquierda y de los movimientos progresistas. El uribismo va a llegar con un desgaste, pues ya tiene 10 meses y está desbordado el desgaste. El tipo ya está en 30%, en 29% de aprobación. En 4 años el uribismo va a estar destrozado el país. Yo no quiero que le vaya mal al país, pero lo que se avisora, lo que se ve venir es oscuro. Entonces obviamente la gente no va a volver a elegir al uribismo. Entonces, ¿qué va a hacer el uribismo? Buscar un caballo de Troya. Gustavo, Bueno, muchas gracias. Karen. Es mi debilidad los platanitos. Le va a salir caro este servicio. Este es un Lux Black. Este Uber es caro y es que no les quiero mostrar el carro por dentro, pero este carro...